estudiante universitario se acerque a nuestro producto y se quede con nuestro producto. Es decir, buscar la forma de cómo nosotros lo convertimos verdaderamente en un deseo. Este pensamiento, esta ayuda es lo que nos va a permitir accionar la licuadora, es decir, poder establecer la mezcla. Si yo no tengo estos criterios, este análisis FODA, este análisis de mercado, difícilmente podré realmente atender y valorar lo que estamos haciendo como producto. Crisia todavía sigue con problema. El diseño de nuestro producto entonces tiene que partir fundamentalmente de nuestro consumidor, de nuestro potencial cliente. Ese potencial cliente interactúa en una sociedad que tiene muchas influencias, que tiene muchas particularidades de grupo, mucha presión de grupo, y eso hace que de alguna manera entonces nuestra compañía logre atender no solamente al individuo, sino también a los grupos de presión, y así nosotros podríamos estar estableciendo de alguna forma alternativas que le ayudarían a nuestra gente poder atender esta necesidad. Entonces, este triángulo nos ayuda a manejar mejor el concepto. Gracias, Chaparro, por ayudarle a Crisia. Este diseño, esta estrategia de mercadeo, que realmente es la que denominamos impulsada por el cliente, porque ahora el cliente, como ustedes, tiene una mayor participación y entonces tiene mucho que decirnos. Eso es lo que nos lleva realmente a partir del FODA a establecer cuál es el análisis que nosotros podríamos, como decía Kevin, sugerir como parte del atractivo de nuestro producto. Y entonces el plan estratégico a nosotros nos va a guiar durante nuestra gestión empresarial para poder atender estas particularidades del cliente. Solamente este estudio nos puede ayudar entonces a definir a partir de las oportunidades y de las amenazas que pudiéramos encontrar, qué es lo que tendríamos capacidad empresarial nosotros de responder. Un poco Kevin nos adelantaba que en esta búsqueda de oportunidades y amenazas se presentan generalmente tendencias, y esas tendencias las puedo establecer única y exclusivamente si conozco a mi cliente. Recuerdan, la semana pasada hablábamos de un mercadeo transaccional y la situación actual de un mercadeo relacional. En el mercadeo transaccional no había mucho problema. Si queremos vender salveques, producimos salveques y el que quiere lo compra y el que no quiere no lo compra. Pero lo cierto es que hoy, para poder vender, como nuestro cliente es muy riguroso, como nuestro cliente ya utiliza las redes y conoce muy bien de productos, ya no es simplemente producir y vender. Hay que conocer muy bien a nuestro cliente para poderle dar, según esa tendencia de mercado, lo que realmente se está demandando como producto, como tangible o intangible. Es así que necesitamos determinar cuál es el tamaño de nuestro mercado y el valor que estaría dispuesto a otorgarnos ese mercado por nuestro producto. Entonces, Cindy y compañeros, cuando les dije que podíamos ampliar un poquito más la tarea, el segmento de mercado nos lleva a nosotros a plantearnos básicamente la necesidad de saber cuánta gente es y quiénes son. Si pretendemos atender a toda la población universitaria, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿y tenemos capacidad para producir tantos albeques? No sea que nos pase de pronto lo que le pasó a aquella empresa de los paleteros, ¿recuerdan? Que fue un mercado estrella, un boom, todo el mundo buscaba y al final la empresa no tuvo la posibilidad de atender a todo el mercado y más bien ha perdido como
su imagen, ha perdido su posibilidad de desarrollarse en el mercado. De igual manera, fíjense que ya esto entonces nos comienza a ayudar. Si yo voy a utilizar una mezcla de mercadeo y yo no sé a quiénes me voy a dirigir, es muy probable que el mensaje quede distorsionado. Yo necesito definir un mensaje para un segmento de mercado, para un mercado meta muy claro. Entonces, a eso nos referimos con la mezcla de mercadeo. Igual, si yo lo que quiero es un producto, un salveque, esos que usa Moisés, así muy sofisticado, con broches de oro y ese tipo de cosas que a él le gustan, yo puedo producirlos. La pregunta es, ¿será que le vamos a vender solo a Moisés o habrá más gente que le vamos a vender? Y el problema estaría sabemos que Moisés sí tiene plata, lo que no sabemos es si los demás tienen plata. Entonces, cuando yo voy a utilizar una herramienta como un cuestionario, como una encuesta, como una entrevista, para poder determinar cómo voy a hacer la mezcla de mercadeo, necesito conocer primero a quiénes me estoy yo dirigiendo. Igual, ¿verdad? Es necesario que nosotros como empresarios, para activar la mezcla, sepamos entonces cuánto por lo menos deberíamos de producir para satisfacer esas necesidades y que verdaderamente se conviertan en deseos. ¿Por qué? Porque les decía en otro momento que nos enfrentamos al peor rival. ¿Alguien me puede decir cuál es el peor rival en el ejemplo que estamos utilizando de salveques para población universitaria? ¿Cuál puede ser el peor rival que yo puedo tener como empresario produciendo y vendiendo salveques? Profesor, se refiere al rival a competidor. ¿Será el competidor? ¿Cuál competidor? Pero pregunto si usted se refiere al rival como competidor o a un tema de materia prima o a un tema de que no hay suficientes como Moisés para comprarlo. ¿A qué se refiere con rival? Si estamos hablando de gente que no tiene capacidad de compra, no sería competidor, sino que sería cliente, ¿verdad? Potencial cliente. Si estamos hablando de proveedores, son insumos, no sería competidor. Pero sí tiene relación ambos con el principal rival que yo tengo. ¿Cuál es el principal rival que yo tengo entonces? ¿Será solamente un competidor? ¿Serán varios competidores? ¿Cuáles competidores tendría yo como vendedor y productor de salveques? Un montón, profe. ¿Como cuáles? Jansport o Profesor, si es competidor, se puede mencionar Office Depot, que tiene una gran variedad de maletines de todas las marcas y de todos los tipos. Muy bien, perfecto, pero será mi principal rival. A la larga, cuidado si no, ¿verdad? Puede ser un fuerte rival, pero será el principal. Vamos a ver, dice Cindy que las tablets. No entiendo por qué las tablets. Profe, porque ya es que el fuerte rival no, porque hay un montón. ¿Será el cliente, profesor? Ok, fíjense que en función de eso que ustedes me están agregando, el principal rival que yo tengo que identificar, además de la competencia que ya ustedes han mencionado, mire, el principal siempre va a ser cuáles son los productos sustitutos. Porque siempre nos fijamos, como decía José, en Office Depot, en Rolfo Leitón, en los que venden lo mismo, pero se nos olvida que hay competidores muchísimo más fuertes que generalmente ignoramos. Por ejemplo, quien tenga una bolsa muy bonita, muy decorada, ¿verdad? Una bolsita de tejido, por ejemplo, se convierte en un rival muy fuerte. ¿Sí me comprenden la inquietud? O sea, no es quedarnos solamente con las mismas del mismo artículo, sino siempre mirar quiénes podrían atacarnos desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Hablé de bolsa. profe,
Sí. Eh, con las tablets y lo que son computadoras pequeñas, en ese caso, digamos, yo no estaría ocupando un salveque ya. Ah, entonces porque la necesidad ha cambiado. Exactamente. Ajá. Pero entonces ya no sería rival, sino que estaríamos cambiando en ese caso la necesidad. Profe, Pero y con relación a eso también yo estaba pensando, va por ejemplo nosotros con esto de la virtualización y la digital, digamos, todo lo que es ahora digital, ya uno no necesita un salveque para llevar cuadernos a la universidad, incluso si en algún momento llegaran a generar, no sé, más computadoras en todas las aulas, no habría la necesidad ni tan siquiera de llevar un bolso, porque podemos hacerlo desde la computadora de la casa y llegar a la computadora de la universidad, conectarnos y tener todo el material ahí. Entonces ya el bolso deja de ser indispensable. Ah, perfecto, Melvin, ya entiendo entonces la posición de Cindy, es que yo no la había ubicado ahí. Vean qué interesante entonces ese gran rival que tenemos, que no es solamente el producto, el artículo como tal, sino todo el fenómeno que se pueda estar dando. Lo mismo le pasó a la Kodak. La Kodak era una empresa muy fuerte en fotografía de papel, pero de ahí nunca se imaginó que ustedes, chiquillos modernos, iban a andar con teléfonos sacando fotografías. Entonces, muy bien el ejemplo que me dan de la tablet y ahora lo que incorpora Melzing con respecto a que las necesidades se transforman y entonces siempre el rival no necesariamente va a ser una competencia. José, Tortos, Sí, estamos claros sí, por ahí. sí, Esto nos ayuda sí, entonces claro, también claro. a nos ayuda también a definir dentro de nuestra mezcla de mercadeo, fíjense ustedes, por ejemplo, cómo voy a atender este tipo de situaciones. Y entonces decíamos la semana anterior que el producto, digamos, aumentado genera una marca, genera un estatus. Entonces puede ser que a pesar de que ya la gente no utilice el bolso, como dice Melvin o Cindy, por estatus, por imagen, incluso yo conozco muchos ejecutivos que en su momento, perdón, andaban con la valija ejecutiva vacía, no llevaban nada más que una hojilla, pero era la impresión de que ahí va el profesional, ahí va el abogado, ahí va el administrador, ahí va el gerente. ¿Sí me comprenden? Entonces, es una situación también de cómo nosotros vamos dirigiendo esa mezcla que andamos buscando. ¿Hasta aquí alguna otra duda, algún otro comentario? Esto No, está señor. ligado, ¿sí? Andrés, ¿qué me dice Andrés? Dice todo claro. Qué dicha, Crisia. ¿Quién le ayudó? Andrés, qué bueno. Pero Andrés, no, Sí, la propaganda no se cobra. Gracias, Sebastián. Digo que esto está ligado también a otros factores importantes, por ejemplo, los factores sociales. Los factores sociales hacen una gran presión, ayudan mucho a que se tome la decisión final. Entonces, vean la importancia que tiene que nosotros estemos analizando todos estos elementos. Y ni qué hablar de los grupos de presión. En otra universidad yo fui defensor de los estudiantes y tuve que atender unos casos muy delicados. Por ejemplo, gente que destinaba parte de su beca a comprarse zapatos, zapatos de moda, zapatos tenis de tendencia. En aquel momento creo que era la Nike. Y entonces había una queja de asistencia socioeconómica porque el muchacho estaba gastando la plata y no en comida, sino en los zapatos. Entonces, cuando comenzamos a hacer toda la averiguación, ¿qué sucedió? Que el muchacho se sentía atemorizado porque sus compañeros, en aquel momento no se le llamaba bullying, se le llamaba nada más presión. Le ejercían presión porque no podía comprarse nada de esto. Entonces, vean cómo el factor social ejerce una particular presión en los individuos a la hora de nosotros activar nuestra mezcla. Recuerden, mirábamos que el cerebro se divide en tres partes.
¿verdad? Lo primitivo, lo intermedio y lo superior. Es decir, la parte, ¿qué diríamos? Básica de su instinto, la sobrevivencia, la parte intermedia, que es la parte mamífera de la emoción, el recuerdo, y la otra que es la lógica. Entonces, otro factor que puede influir en ese sentido son los aspectos personales, ¿verdad? ¿Qué tipo de ocupaciones se tienen? ¿Cuál es la situación económica que se debe de sustentar? Claro que según el producto. Les recuerdo, por favor, mantener el micrófono en silencio para que no nos interrumpan los sonidos extra. Gracias. Estos factores personales normalmente están marcados por una serie de intereses que podrían estar afectando, según lo decía Melzing ahora, ¿verdad? En términos de que, bueno, y mi interés es estar más al día tecnológicamente, no necesito un aparato simplemente por imagen. Bueno, es una cuestión de las personas y de la personalidad. Según sea la personalidad de cada quien, igual se va a ver afectado. Entonces, todo esto que llamamos la mezcla de mercadeo, para nosotros hay que saberla analizar. Entonces, difícilmente la mezcla de mercadeo yo la puedo resumir en un cuarto de página, media página. Es un desarrollo que tiene que darse con mayor conciencia de a quiénes nos estamos dirigiendo y con qué nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es el sentido que tenemos nosotros para convertir aquella necesidad en un fuerte deseo? Otro factor que puede influir entonces en esto es todo lo que tenga que ver con la parte psicológica, toda la parte de la motivación, la percepción, incluso en algunos extremos hasta las creencias religiosas. Son factores que a nosotros nos llaman la atención para poder definir cómo abarcamos esa mezcla de elementos. Es decir, si estuviéramos con un batido, probablemente le pondríamos un poco de papaya, un poco de pasas, un poco de leche, alguno le pondrá algo de canela y después aprieta la batidora. Aquí estamos viendo nosotros qué aspectos vamos a echar precisamente en ese mezclador que llamamos empresa en un sistema de mercadeo. Nos lo resume muy bien un experto en mercadeo que es de apellido Munuera. Munuera nos presenta entonces algunos aspectos. Fíjense ustedes aquí que hay condiciones básicas que deberíamos de considerar, procesos que deberíamos de realizar y por supuesto los resultados que deberíamos de esperar, así como los documentos que esperamos. En este primer caso que tenemos aquí es ¿dónde estamos con nuestro producto hoy? ¿Cuál es el análisis que estamos haciendo? Un poquito lo que acabamos de establecer, qué tipo de universitarios, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y por supuesto, bueno, ¿cuál es nuestro análisis? Que abarcar todo el mercado de estudiantes universitarios con el panorama que nos presentó ahora Melzing y Cindy, se vuelve complicado. Entonces ya comenzamos a reducir estudiantes universitarios que utilicen computadoras, que utilicen transporte de alimentación. Entonces ya definimos que la propaganda no es para todo universitario, solamente para este segmento en particular de trabajadores universitarios. Ahora, esto va a depender también muy probablemente de las carreras. ¿Cuáles carreras utilizan más una computadora y cuáles se la pueden jugar más con un teléfono? Y entonces ya aquí nos comienza a dar otra pista de cómo nosotros, aquella población enorme, la vamos a ir reduciendo, la vamos a ir trabajando para efectos de que en nuestro segmento de mercado podamos atenderles mejor. No sé si con esta tabla ya les ha quedado un poquito más claro de cómo nosotros podríamos enfocarnos para poder ir activando nuestra mezcla de mercadeo. ¿Alguna duda, algún comentario, algún aporte? No, bueno, de momento no, pero... Gracias, Moisés. ¿Alguien más?
Profe, ahí en esos comentarios que vieron de que no se va a ocupar ya más como cuadernos para la universidad, la empresa también se puede amoldar a hacer como estuches para las computadoras también. Ya no vender los albeques, sino estuches para las computadoras. Entonces, de ahí vamos a depender la relación que tiene nuestro producto con la misión. Porque si la misión era solamente hacer maletines de ese tipo, cuidado si nos quedamos afuera. Por eso, a la hora de redactar la misión, a la hora de proponer la misión, a la hora de que la municipalidad nos aprueba la misión, tenemos que tener cuidado que nos deje abierto. Salbeques y accesorios para otros dispositivos. Qué interesante, y ahí nos dejó abierta la opción. ¿Estamos, José? Sí, señor, estaba también viendo que bueno, me parece a mí que también hay algo que tiene que ver con la edad, porque en algún momento me sentiré cómodo con algún tipo de maletín, luego otro, tal vez más pequeño, algunas veces más grande, no sé, o como usted bien lo dice, dependiendo la carrera, puede ser que estoy llevando, no sé, publicidad, diseño gráfico, entonces se requiere un equipo más especial, entonces ocupo un buen maletín para traer ese equipo, o no sé si fuese arquitectura también, otro equipo o algunos otros accesorios, entonces requiero de una cosa u otra. Entonces sí hay que revisarlo bien para apuntarle bien a algo que nos dé una buena salida. Claro, claro. Además de que hay situaciones a las cuales uno se aferra. Yo me aferré mucho a mi valija ejecutiva. Me costó montones pasar a lo que era un maletincillo que andaba yo ahí. Ahora, mire, con grandes esfuerzos, el año pasado, el año pasado, me compré el malitensillo que llevo a la clase. Porque para mí como viejo, llevar un salveque era como algo informal, como algo raro. Y sin embargo, ustedes ven, la mayoría de los profesores utilizan su salveque. O sea, son situaciones que se dan efectivamente, José. Hay que irlo adaptando según la población. De acuerdo, gracias. Por lo tanto, eso nos lleva a que es necesario que definamos el perfil sociodemográfico de los compradores. Si yo no conozco ese perfil, vea qué difícil poderle ofrecer un salveque. Vea cómo lo que ustedes me han ofrecido me ha llevado a este término, que es el perfil, cuáles son los rasgos que tiene particularmente nuestra gente. Y por supuesto, quiénes influyen en ese proceso de compra. O sea, quiénes al final de cuentas toman esa decisión. Por ejemplo, la cajita feliz, ¿a quién se dirige? Los chiquitos. A los chiquitos, pero los chiquitos pueden irse a comprar una cajita feliz. Por el juguete, profe. Pero podrán ellos comprar el juguete o la cajita feliz. No, ya no lo tienen que comprar los papás. Y los papás le compran ahora, los chicos tienen juguetes nada más. Claro, entonces fíjense que sí, efectivamente hay un perfil ahí del niño que quiere ese juguete, que quiere esa cajita, pero que al final de cuentas quien toma la decisión es el papá o la mamá, o quien lo lleve a pasear. Entonces vean cómo aquí toda la mezcla ya comienza a girar en otro sentido. Por supuesto que también hay que agregarle cuáles son los otros determinantes que se dan con respecto a esa decisión. Volviendo al caso de la cajita feliz. ¿Por qué la gente entonces decide llevar a los chiquillos a comerse la cajita feliz? Porque el chiquito los convenció de que les comprara la cajita feliz. Por un lado, porque sí hay una parte del mamífero, ¿verdad? La parte del cerebro mamífera que los conduce ahí a la parte de la emoción, a la parte del sentimiento, pero además saben que ahora entran a McDonald's y hay un café internet. Entonces están con los chiquillos ahí donde ellos quieren estar, pero están también nosotros donde desean estar. Entonces, un poquito de cuáles son las situaciones que se puedan estar dando alrededor de esa toma de decisiones. Y por supuesto, también los usos que podamos darle a los artículos. Y eso nos ayudaría montones, ¿de acuerdo a qué? A ese perfil. Mire, es que el salveque no es solamente para la computadora, es que también puede llevar de ahí ropita para que se cambie,
y para que ande más saciadito, puede llevar también pasta de dientes, puede tener varias circunstancias. Efectivamente, Chaparro, todo esto está, como les he dicho en otras oportunidades, tejiendo. El proceso de toma de decisiones que vimos al principio del curso está ligado con esto. Buscamos que decisiones con certeza, lo más posible. Es decir, que ya el comprador, cuando vaya a adquirir un producto, compre el nuestro, porque tenemos certeza que sabemos qué es lo que necesita, y además de eso, que no solamente lo necesita, es que se siente muy a gusto con nosotros, se siente identificado con nosotros. Todo esto nos va creando entonces, con este proceso de toma de decisiones, conocer con menos riesgo cuáles son las expectativas de nuestro cliente. Por esa razón es que estos factores nos ayudan a nosotros a llegarle al cliente, a posicionarnos en esas tres partes del cerebro que decíamos la semana pasada, debemos de activar. ¿Cómo logramos esto? Solamente si logramos establecer el segmento de mercado. ¿Qué es el segmento de mercado? Es un grupo de gente que tiene un mismo interés, que generalmente son muy grandes. Por eso es que es necesario que dentro del segmento de mercado vayamos disminuyendo hasta establecer un mercado meta. Entonces, con el asunto de los estudiantes universitarios del Salveque, ya definimos, sí, que usen computadora, que lleven manzana a los profesores, que lleven un librito para leer en el tren. Ya nos vamos a dirigir solamente a esa población. Ahora, ¿cuál es la otra situación? ¿Y dónde están estos estudiantes? ¿Dónde están los estudiantes de la Universidad Latina? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir dónde se ubican los estudiantes de la Universidad Latina? Profesor, ¿se refiere a algún tema de demografía? Es que puede en diferentes edades, ¿verdad? Si estamos hablando de demografía, puede estar entre hombres y mujeres, pero también podríamos estar hablando de que puede estar en San Pedro, dice Cindy, que puede estar en Paso Canoas, que puede estar en Heredia, que puede estar en Guapiles. Entonces, fíjense aquí, precisamente, esa segmentación de los clientes nuestros tiene varias condiciones o varias características. Y aquí es donde yo vuelvo a insistir, la mezcla de mercadeo tendrá que estar en función. ¿Será lo mismo vender en Cartago que vender en Heredia? ¿Se recuerdan el árbol de decisiones que hicimos de surcos? Va a depender mucho de gustos y preferencias. Va a depender mucho también, decía José Tortós, de la edad, ¿verdad? Va a depender también del perfil psicográfico que tenga la persona. Cintia dice que no le comprendo. Daniela dice que no. Del poder adquisitivo también, eso tiene que ver con la parte demográfica, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué tipo de profesional es? ¿Qué tipo de ingresos tiene? ¿Le pagan por mes? ¿Le pagan por semana? Entonces vean todo lo que hay que averiguarse en este estudio que ustedes están haciendo para presentarlo de hoy en 22 días. ¿Son conscientes de esto? La tarea hay que presentarla de hoy en 8. El examen parcial es de hoy en 15 y de hoy en 22 estamos haciendo las primeras presentaciones del trabajo final. Por eso es que me tomé la libertad de retomar un poquito más estos aspectos el día de hoy. Entonces, fíjense ustedes aquí, con respecto a la segmentación, ¿verdad? Para crear un valor agregado, no podemos abarcar mucho. Dice nuestro pueblo que el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso definimos un mercado meta y eso sí nos va a permitir con nuestra capacidad empresarial generar un valor agregado. Valor agregado desde una perspectiva de diferenciación nos permite entonces posicionarnos en el mercado.